word this morning. Y dice, hermanos, que pasado el día de reposo, And it says that after the Sabbath, al amanecer del primer día, in the morning, the first day de of la the, week, semana, of the week, llegaron a buscar a Jesús a la tumba. they went to look for Jesus in the tomb, Pero él ya no estaba allí. but he was no longer there. Hermanos, ese es el Dios Todopoderoso. And that is the God Almighty that we have. La resurrección de Cristo, hermanos, The resurrection of Christ es un poder que nos traslada is a power that transfers us de la muerte a la vida. from death to life. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 The word says in Ephesians chapter 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. that we were dead in our sins and trespasses, Pero Él vino para darnos vida. but he came to give us life. ¿Cómo Dios, hermano, iba a prometer vida eterna And how was God going to promise eternal life si Él no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera if resucitado? Jesus hadn't resurrected? ¿Cómo iba a ser capaz de prometer vida eterna? How was he capable of promising eternal life? La resurrección de Cristo, hermano, nos trasladó del dolor The resurrection of Christ transferred us from pain a un gozo verdadero to a true joy, y de la desesperanza and from being desperate a la esperanza en Cristo Jesús. to having hope in Hoy Christ. tenemos una esperanza viva. Now we have a living hope. Hoy usted y yo tenemos una esperanza nueva Now you and I have a new que hope. nos espera algo mejor después de esta vida. That something better awaits us after this life. La gente, hermano, no lo entiende And people don't understand this porque el enemigo ha cegado el entendimiento de ellos, because the enemy has blinded ha their mind, entenebrecido sus mentes y sus has corazones. darkened their mind and their hearts. Su venda no se ha quitado de su vista. The blindfold hasn't been removed Pero yet. hermano, gracias a Dios que nosotros sí entendemos But thanks to the Lord, we el understand sacrificio de Jesús en la the cruz. sacrifice of Christ on the cross. Como dije, hermano, la resurrección de Cristo As I said, the resurrection of Christ nos trasladó del gozo, del dolor al gozo verdadero. transferred us from having pain to true joy, Y de no tener esperanza and from not having hope a tener esperanza. to having hope. Si hay algo, hermanos, que nos da fuerza, If there's something that gives us strength, que nos fortalece en los momentos difíciles, that fortifies us in difficult situations, cuando un familiar de nosotros muere, when a family member passes away, algo que nos fortalece a nosotros something that es strengthens us saber is que knowing un día that one day ellos van a resucitar we'll all resurrect para vida eterna. for eternal life. Gloria al nombre del Señor. Y vivirán con el Señor. And they will live with the Lord. Si nosotros morimos And if we die, en obediencia a Dios if we die in obedience to the Lord y a su palabra, and in His Word, también vamos a compartir la misma casa con nuestros parientes, we will be able to share the same home with those that have passed, así como lo hacíamos aquí en la tierra, as we did here on earth, si nosotros también les somos fieles. if we are also faithful. Vamos a vivir con ellos en la misma casa, We will live with en la them casa del in Señor. the house of the Lord. Los discípulos, hermanos, cuando el Señor va a Jerusalén, And the disciples, when the Lord goes camino a on Jerusalén His way to Jerusalem para ser crucificado, to be crucified, experimentaron ese dolor they experienced that pain. cuando vieron a Jesús muriendo en aquella cruz. When they saw Jesus dying on that cross, Yo me imagino el sentimiento de dolor de ellos, I imagine that feeling of porque pain habían compartido con su mejor amigo because they had shared con with su their best mejor friend, hermano. with their best brother, momentos en que habían sido ellos mismos rechazados por la gente, moments where they had all been rejected by people, momentos también de gozo, moments also of momentos joy, donde el Señor Jesús hacía milagros, moments where Jesus performed miracles, momentos donde Él se sentaba a comer con ellos. and moments where the Lord sat to eat with them. Pero cuando lo ven en la cruz del But Calvario, when they see Him on the están cross, experimentando un dolor, they are experiencing a pain porque el Señor había dicho, because the Lord had said, yo soy la resurrección y la vida. He said, I am the resurrection and the life. Y todo se estaba complicando en la mente de ellos, And everything was being complicated in porque their estaban mind viendo que Él estaba muriendo en la cruz. because they were seeing how He was dying on the cross. El enemigo estaba trayendo duda a la mente de ellos. But the enemy was bringing doubt to their mind. El enemigo pensó que ya había terminado con Jesús. And the enemy thought he had finished with Jesus.
Pero no era así. But it wasn't like La that. palabra de Dios se cumple. The word is fulfilled, La palabra de Dios es verdad. and the word of God is true. Él había dicho, yo soy la resurrección y la vida, He had said, I am the resurrection and the life, pero estaba muriendo ante los ojos de ellos, but he was dying before their eyes, siendo humillado, being humbled, con su rostro desfigurado, humiliated, with his face disfigured, crucificado, crucified, luego muerto, and then dead. sepultado. He was buried. Gloria al nombre del Señor. Debieron de estar muy tristes con sus corazones destrozados, They must have been very sad with their su heart alma y su broken, espíritu, their soul and their spirit, atravesando, hermanos, su alma, as it was going through them. this atravesando pain. sus corazones, su alma y su It espíritu. was going through their heart, through their spirit. La misma madre del Señor The Jesús, same mother of Jesus, viéndolo en la cruz del Calvario. seeing him on Usted the se imagina el cross. dolor de ella también, Can you also imagine her pain donde su hijo estaba siendo crucificado. as her son was being crucified? Enfrentar la muerte, hermanos, de las personas que amamos, Coming before death, nuestros those people, familiares. of our family members. es doloroso. It's painful. Algo que no le deseamos a nadie. And something that we don't desire Mire, por anyone go through. muy enojados No matter how o por upset mucho rencor que le sintamos a una or persona, how much vengeance we feel towards que no someone, deberíamos de tener ningún rencor which nosotros. none of us should feel, No le deseamos eso a ninguno, we still don't desire that for anyone porque es duro. because it's difficult. Después de ese momento doloroso, After that painful moment, ellos entenderían las palabras de Jesús they would understand the words of en una Jesus parábola que él les contaba. in a parable that he used to say to them. Y el Señor les decía, And the Lord used to say, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, if the grain of wheat doesn't fall on the ground and dies, queda solo, then it's empty, it's on its own, queda infértil. it's infertile. Pero si muere, But if it dies, lleva mucho fruto. then it brings up a lot of fruit. La semilla que los agricultores siembran The seed that those that are agriculture, they tiene que morir plant, it has to die para dar fruto. in order for it to give fruit. Gloria al nombre del Señor. Entonces él les contaba esa parábola. So he was telling them that parable, Eso significa and that means que para que una semilla de trigo that for a seed produzca frutos, to produce fruit, debe de morir y enterrarse en la tierra. it needs to die and it needs to be buried under the earth. Ese grano de trigo And that grain of wheat, representa a Jesús it represents Jesus y la necesidad de su sacrificio. and the need for his sacrifice. Pero especialmente, hermano, la resurrección de Cristo But especially the resurrection of Christ, trajo vida a todo el mundo. it brought life to all that are in the world. Y uno de los frutos de la resurrección And one of the fruits of resurrection es que a través, hermanos, de la vida de Jesús, is that through the life of Jesus, a través de la resurrección, through resurrection, nuestros pecados fueron perdonados our sins were forgiven. y no tenemos ningún temor And we don't have any type of fear a ser condenados to be condemned por causa del pecado. because of sin. No tenemos ningún temor. We don't have fear. La gente tiene temor de qué pasará mañana si ellos mueren. People fear what will happen to me tomorrow Los if I hijos de die. Dios tenemos que tener seguridad But the children of God need to have this security que no es solo esta vida. that it's not just this life. El mundo dice, gocemos esta vida porque después de esta vida no hay otra. And everyone says, enjoy this life because after this, there's nothing else left. Mentira del diablo. But that's a lie of the devil. La verdadera vida The true life está con Dios. is with God. La verdadera vida True life es aquella que los hijos de Dios vamos a disfrutar con Él. is that one that the children of God will enjoy Es el with Him. momento, hermanos, más importante de nuestra vida. It's that moment that is more important in our Cuando lives. dice la Biblia When the Word que says le conoceremos that we shall know tal Him como Él es. just as He Ahora is, usted y yo lo servimos the one that we serve, y no lo conocemos. even though we don't know. Personalmente no lo conocemos. We personally don't know Him. Pero ese día sí lo vamos a conocer. But that day we will meet Him ¿Por and we qué, will know hermanos? Him.
Porque cuando estemos a las puertas del cielo, Why? Because when we are at the gates Él in no va a heaven, mandar a nadie que nos dé la bienvenida. He will not send anyone to come and Él welcome no va a us. mandar a nadie que nos abra la puerta. He's not going to send anyone to Él open the door, personalmente te dará la bienvenida. but He Himself will welcome you Él in, personalmente te va a saludar. and He will welcome Y you, usted podrá tocar sus manos and you'll be able to touch His hands suaves that are soft como las de un baby. like a baby's. Gloria al nombre del Señor. Y ese momento, hermano, And that moment no está lejos. is not far. Gloria al nombre del Señor. Entonces, uno de los frutos de la resurrección del Señor So one of the fruits of the resurrection fue que perdonó nuestros pecados. is that He forgave us of our sins. Efesios capítulo 1, Ephesians chapter 1, verso 7. verse 7, Dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Jesús, hermanos, pagó la deuda. Jesus paid our debt. Jesús pagó la deuda en la cruz del He Calvario paid our debt on the cross por nosotros, for all of por us, nuestros pecados. to clean us of our sins. Sin embargo, en vez de sufrir muerte, Even so, after dying the death, ahora está en el cielo, now He is in heaven, intercediendo como nosotros, por nosotros, interceding for all of us como sumo sacerdote. as a high priest. Acuérdense, hermanos, que en el Antiguo Testamento Remember that in the Old el Testament, sacerdote era el que intercedía por el pueblo. the priest was the one who would intercede for the Se hacían people. los sacrificios para cubrir el pecado del pueblo. They would do sacrifices to cover the sins of the people. Cada año se tenía que hacer. Every single year they had to do Pero that. ahora la palabra de Dios dice But now the Word of God que Él says entró en el lugar santo that- una sola vez that He entered into the holy place once para perdonar nuestros to pecados. forgive us of our sins. Dice la palabra del Señor, ahora está intercediendo en el cielo Now He is interceding in heaven como nuestro sumo sacerdote, like our high priest. pues por su propia sangre By His blood, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, He had entered once into the holy place, habiendo obtenido nuestra redención, having received or having given us our habiéndonos redemption, liberado del pecado y de sus consecuencias, and having delivered us from our sins and the consequences, gracias a la muerte y resurrección de Cristo. thanks to the death and resurrection of Christ. Es como un pago que se realiza It's like a payment that is done para recuperar lo perdido. to recover that which was lost. En este caso, In this case, es la vida eterna is eternal life y la relación con Dios. and our relationship Porque a with God. causa del pecado se había perdido esa relación. Because due to sin, we had lost that Estábamos relationship. separados de Dios. We were separate from God. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. We were far from the citizenship with God. Pero ahora, hermanos, tenemos ese privilegio tan But grande. now we have that great privilege. Y Hebreos capítulo 9, In Hebrews chapter 9, verso 11 verse 11, al 15 dice, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no terrenal, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. Hermosa la palabra de Dios. the word of God is beautiful. Él también, hermanos, intercede las 24 horas del día, He also intercedes 24 hours a day, día y noche. day and night. Está intercediendo por nosotros. He is interceding for us. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:34. The word says in Romans chapter Que Él 8:34 está
intercediendo, está sentado a la diestra del Padre. It says that he is sitting at the right hand of the Father interceding for us. Lo que quiere decir So what this means es que no se quedó en la tumba, is that he didn't stay in the tomb como los demás dioses que la gente adora. like the other gods that everyone else serves or El idolizes, Buda like Buddha, y Alá y otros dioses que adoran. Allah, and other gods that they worship. Ahí están los restos según la gente. Their ashes are there, according to people, what they say. Pero nuestro Dios no está allí. But our God is not there. Nuestro Dios, nuestro Salvador, Our God, our Savior, está sentado a la diestra del he is Padre, sitting at the right hand of the Father, intercediendo como nuestro abogado, dice la Biblia. interceding like a judge. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. 1 of John chapter 2, verse 1. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el único justo. My Gloria a little Dios. children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Porque hermanos, el diablo todos los días Because the devil every single day, no se cansa de acusar a los hijos de he Dios. doesn't get tired of accusing the children of God. Y está, hermanos, acusando a los hijos And he's accusing the children delante del Señor. before the Father. Pero el Señor Jesús está allí But our Lord Jesus is there como nuestro abogado justo. like an advocate, a righteous advocate. Él es el abogado justo que intercede por nosotros. He is the one who intercedes for us. Y su muerte en la cruz es la propiciación And his death on the cross is the propitiation por nuestros pecados, for our sins, defendiendo nuestra causa defending our cause, y asegurando nuestra and salvación. assuring our salvation. Gracias a Dios somos libres de la muerte eterna. Thanks to the Lord, we are free from that death that we Y had por eso, hermano, eternally. yo siempre le digo, And that is why I always say, no me preocupa el que el Señor un día me lleve a su I presencia. don't worry that one day the Lord will take me into his presence. Me voy a ir con gozo. I will leave with joy. Me voy a ir con alegría, I will leave with gladness porque me espera un lugar mejor. because a better place awaits me. Este no es nuestro lugar, hermano. This isn't our place. Este es un lugar temporal para nosotros. This is a temporary place. Gloria al nombre del Señor. Ahora somos dignos, hermanos, de vida eterna, And now we are worthy of having eternal life conforme a sus promesas que son verdaderas. according to his promises, which are true. ¿Cuántos lo creen así? How many believe it this way? Somos, hermanos, dignos de vida We eterna. are worthy of eternal life. Este versículo que leímos en Primera de Juan, capítulo 2, This verse that we read in 1 of John, nos chapter 2, muestra que nuestro pecado rompe nuestra relación con it Dios shows us that our sin, it breaks the relationship that we have with y God. que todos tenemos necesidad de alguien que se presente ante nuestro Padre And that we all have a need for someone to present itself e before our Father interceda por nosotros and intercede for us para resolver ese distanciamiento to resolve that distancing de nosotros y Dios between us and God a causa del pecado. due to sin. Jesús es el que siempre está a la diestra del Padre, Jesus is the one who's always at the right hand of the Father, intercediendo como nuestro abogado. interceding like our Si advocate. Él no hubiera resucitado, And if he hadn't resurrected, ¿cómo pudiera estar a la diestra del Padre? how could he be at the right hand of the No fuera Father? posible. It wouldn't be possible. Él está intercediendo, como lo dije, hermanos, día y noche. But he intercedes, as I said, day and night. Otro fruto, hermanos, de la resurrección Another fruit of the resurrection es la paz que nosotros tenemos. is the peace that we Ya have. no hay conflicto entre nosotros y Dios. There's no longer any conflict between us and God. Antes éramos enemigos de Dios Because before we were enemies a with causa del God pecado. due to our sin. Pero su paz, hermano, nos vistió de confianza. But his peace, it dressed us with confidence. Con su resurrección With his resurrection, obtuvimos esa paz que nunca, hermanos, tuvimos. we obtained that peace that we never had. Hemos experimentado una paz diferente. We've experienced a different peace. Una paz que nos hace vivir confiados. A peace that helps us to live
confidence y no en ansiedad and not in anxiety y no en preocupación and not in worries de lo que será mañana, of what will come tomorrow. porque nuestro futuro Because our future está seguro en Dios. is secured in God. Nuestro futuro está seguro en Our Dios. future is Nuestro safe in God. destino And es el cielo, our hermano. destiny is the heavens. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que el fruto del sacrificio de The Cristo word says that the fruit of the sacrifice of Christ, trajo paz it brought peace al mundo, to the world a aquellos que creen en Él. and to those that believe in him. Isaías 53, verso 11. Isaiah 53 verse 11. Si podemos ir a la palabra de Dios en Isaías 53, 50. verso 11. 53 verse 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. For he shall see the labor of his soul and be satisfied. By his knowledge my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. Verso 5 de Isaías 53. Verse 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Él sufrió el dolor que nosotros debimos haber sufrido. So he suffered the pain that we should have gone through. Él sufrió, hermanos, burlas, He went through mocking, humillación, humiliations, pero lo hizo en obediencia, but he did it in obedience, como dice el libro de Filipenses. as the work of Philippians says. Nuestro lugar de destino, hermanos, todos lo sabemos. Our destiny, we all know it. Es el reino de los cielos. It's the kingdom of the heavens. Si le somos fieles a Él If we are faithful to him, y vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, and if we live a life that is according to conforme God, a la palabra de Dios. according to his word. Gloria a Dios. Como resultado de la resurrección de Cristo, And as a result of the resurrection of Christ, todos los que depositan su fe en Él all that place their faith on him como su Salvador as their Savior, tienen la seguridad de la vida eterna. they have a surety El of hecho de eternal que life. Cristo resucitó de los muertos The fact that he resurrected among the dead es una prueba is proof de que el Padre se agradó de su sacrificio, that the Father was pleased que with su his sacrificio sacrifice, fue aceptado por el that Padre. his sacrifice was accepted by the Father, El Cordero de Dios the Lamb of God que quitó el pecado del mundo. that removed the sin from the world. Juan capítulo 6, verso 40. John chapter 6 verse 90, Gloria a 40, Dios. sorry. Juan 6, 40. John 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros, hermanos, tenemos esa promesa de Dios, que And un día vamos a resucitar también, we have that promise from God that we will resurrect one day as well. así como Él resucitó, As- gloria a Dios. As he resurrected. La Biblia dice en Romanos, The word says in the book of Romans, capítulo 5, verso 12, chapter 5, verse 12, así dice, como el pecado entró en el mundo as sin entered the world por la desobediencia de un by hombre the disobedience of one man, o la desobediencia de Adán, or the disobedience of Adam, y la muerte se extendió a todos los humanos, and death was extended to everyone, porque dice Romanos también, because Romans also says por cuanto todos pecaron, that because everyone sinned, estábamos destituidos we were destined, de la gloria de Dios. or we were removed from the glory of God. Pero sin embargo, la gracia y el don de Dios But yet the grace and the gift of God, son más mayores. they are greater. Y por medio de la obediencia de Jesús, And through the obedience of Jesus, muchos serán llamados justos. many will be called righteous. La desobediencia de Adán The disobedience of Adam
llevó al pecado y a la muerte, It just took us to sin and death. mientras que la obediencia de Jesús While the obedience of Jesus, proporcionó la salvación y la vida eterna it provided us eternal life a través de la fe. through faith. Gloria a Dios. Es la fe que nosotros tenemos en Él. And that is the faith that we have in him. Y como dije al principio, hermanos, And as I said from the beginning, la gente malinterpreta people misinterpret y celebra la Semana Santa totalmente diferente. and they celebrate Easter very differently. Se abstienen, hermanos, de algunas cosas que no es necesario abstenerse, They stop doing certain things that it's not necessary, pero no se abstienen del pecado. but they don't stop sinning. Únicamente reflexionan esta semana, They only reflect this week, algunos, some, pero el resto del año but the rest of the year, viven, hermanos, they live para el pecado for sin y no para Dios. and not for God. Viven, hermanos, para los deseos de la carne, They live in the desires of the flesh. para lo que la carne les pida. They live for what their flesh desires or asks of them. Y durante el mensaje la palabra de Dios decía And during the message, the word of God said, que cómo era posible now how is it possible que Él había dicho que era la resurrección y la vida that he said he was the resurrection and y life, estaba muriendo en la cruz. but yet he was dying on the cross? Pero hermanos, eso se lo dijo el Señor Jesús But the Lord Jesus said that a Marta, to Martha, que Él era la resurrección y la vida. that he was the resurrection and life. Sin la resurrección de Cristo, Without the resurrection of Christ, sería vana nuestra predicación. our preaching would be in vain. ¿Cómo, hermanos, estaríamos predicando a un Dios muerto? How would we be preaching a God that is dead Y decirle a la gente, ¿saben qué? Existió Jesús. and say to the people, Jesus Él dio la existed, vida por nosotros. he gave his life for us, Pero hasta ahí quedó, se murió. but he died? No tendría sentido. It wouldn't make any sense. Y el apóstol Pablo declara Apostle Paul que declares si Cristo no resucitó, that if Jesus Christ hadn't entonces resurrected, nuestra predicación no tuviera valor then our preaching wouldn't have value y nuestra fe fuera en vano. and our faith would be in vain. La resurrección de Cristo The resurrection of Christ, es fundamental para nosotros los cristianos. it's fundamental for us as Christians. Si Cristo no resucitó, If Christ hadn't entonces resurrected, la promesa de la resurrección then the promise of the y resurrection la esperanza de vida eterna que tenemos en Él and the hope of eternal life that we have in him, se desvaneciera. then it would be gone. Vayamos a 1 de Corintios, Let us go to 1 Corinthians capítulo 15, verso 14. 15, verse 14. Pero estoy seguro de vosotros, perdón hermano, 1 de Corintios 15, 1 Corinthians 15, verso 14. verse 14. Gloria a Dios. Y si Cristo, dice, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Yes, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that he raised up Christ, whom he did not raise up, if in fact the dead do not rise up. Después de la muerte de Lázaro, After the death of Lazarus, en el capítulo 11 de Juan, in chapter 11 of the book of John, Jesús tuvo una conversación con Marta, Jesus had a conversation with en Martha, la cual Él personalmente by which he personally, le aseguró he told her que su hermano viviría de nuevo. that her brother would live again. Él le dijo, He said, el que cree en mí, he who believes in me, aunque esté muerto, vivirá. even if they are dead, they will live. Juan 11, 26. John 11:26. Esto se refiere, hermano, a los dos tipos de muerte. So this refers to two types of deaths, Porque Lázaro resucitó físicamente, because Lazarus resurrected physically, pero también but also va a resucitar para vida eterna. he will resurrect for eternal life. Para los creyentes en Cristo, For those that are believers la in Christ, muerte física physical death
es únicamente is just una puerta que se abre para entrar al cielo. a door that is open so that we can enter heaven. Eso es, hermano, la muerte física. That is what physical death is. Una puerta que se abre para entrar al cielo. A door that is open so that we can go into heaven. Nuestros cuerpos van a estar en la tumba, Our bodies will be in the grave, pero nuestro espíritu but our spirit, llegará a la presencia de it Dios. will get to God's presence. Usted lo puede ver en la parábola de el rico y Lázaro. You can see this in the parable of the rich man and Lazarus. Dice que Lázaro sufrió It says that aquí en Lazarus la tierra, suffered here on earth, pero cuando él muere, but when he dies, va directo al seno de Abraham. he goes directly into with Abraham. Entonces, hermanos, tal vez no tal vez, pero nuestros cuerpos van a estar en la tumba, So our bodies will be in the grave, pero nuestro espíritu but our spirit llegará a la presencia de will get Dios. to God's presence. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 6. 2 of Corinthians chapter 5 verse 6. Gloria al nombre del Señor. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. No estamos todavía allá. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo para estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es la palabra de Dios. Esta sería la única muerte que nosotros sufriríamos, This would be the only death that we would suffer, la muerte física, our physical death, porque la muerte espiritual, because spiritually, los spiritual hijos death, de Dios, the children of los que God, le son fieles a Dios, those that are faithful to Him, no la van a sufrir, they will not suffer this, conforme a lo que dice la palabra de Dios. according to what the Word says. Todo lo contrario a los que mueren sin Cristo, All the contrary to those that die without porque Christ, morirán físicamente because they will die physically y morirán espiritualmente, and will also die spiritually, y luego permanecerán and then they will stay en la eternidad in eternity en el lago de fuego. in the lake of fire. Y no lo digo yo, hermano, And I don't say this, lo dice la palabra de but the Dios. Word of God says this. Primera Tesalonicenses, First Thessalonians capítulo 4, chapter 4, verso 13 dice: verse 13 says, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, we don't also want you to ignore those that are asleep, de los que murieron, pero que están dormidos ahorita. those that died Si but usted se are acuerda las asleep. palabras de Jesús You remember the words of Jesus a Marta, to Martha. Él le dijo a Marta: He told Martha, tu hermano your brother solo duerme, is only asleep. está durmiendo. He's sleeping. Por eso dice la palabra aquí: That is why the Word says, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. then we who are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Para siempre
con el Señor. forever with the Lord. ¿No le alegra esto? Doesn't this A make mí you me happy? alegra saber This makes me happy to que know para siempre estaré con el Señor. that I will be with the Lord forever. Y el salmista lo dijo en el Salmo 23. And King David said this in Y Psalm en la 23. casa de Jehová moraré por largos días. And in the house of the Lord I will dwell for many days. La eternidad, gloria a Eternity. Dios. La eternidad no tiene un número. Eternity doesn't have a number, La eternidad es algo para siempre. but it's something that is forever. Por eso el salmista no dijo tiempo, no dijo años. That is why he didn't give certain number of days or Gloria al years. nombre del Señor. Entonces, hermano, el primero en resucitar So the first one to resurrect con un cuerpo glorificado with a body that was glorified fue Jesús. was Jesus. Porque él dice que él es las primicias de la resurrección. Because he says he is the first fruits of the resurrection. Dice la próxima resurrección And the second resurrection será para los que están en Cristo en su venida. will be for those that are in Christ. Primera de Corintios 15:23. 1 Corinthians 15:23. Gloria a Dios. Son promesas de Dios, hermano. They are God's promises. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es las primicias. But each one in his own order, Christ the first fruits, afterward those who are Christ at his coming. Nuestros cuerpos, hermanos, Our bodies, se van a deteriorar. they will deteriorate. Nuestros cuerpos se van a podrir They will rot. y no pueden entrar en el cielo. And they won't be able to enter into heaven. Pero Dios But God, nos dará en ese día he will give us in that day cuerpos gloriosos, bodies that are libres de glorified, pecado free from sin y de corrupción. and corruption. Allí mismo, hermano, en 1 Corintios 15:50, 1 Corinthians 15:50. dice la palabra de Dios. The word says, Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, el cuerpo, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Ahora, hermanos, apenas podemos reflejar And we can barely reflect a Cristo. Christ. Pero después de nuestra resurrección, But after our resurrection, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, when our bodies have been glorified, cuando ya seamos liberados del pecado, and when we have been freed from sin, vamos a reflejar su gloria. we will be able to reflect his Después de glory. resucitar, After resurrecting, la Biblia the dice Bible says que nuestro futuro that our future está en el cielo. is in the Y heavens. ya no nos vamos a acordar, And we hermanos, will no longer de remember todo lo que pasamos aquí. anything that we've gone through here. ¿Quién no pasa aflicción? Who doesn't go through ¿Quién affliction? no pasa por dolor? Who doesn't go through pain? ¿Quién no pasa por escasez? Who doesn't go through shortage of things? Y cuando estamos tristes, hermanos, And when we are sad, lloramos. we cry. Pero el Señor dice But the Lord says que Él enjugará toda lágrima that He will take every que tear nosotros derramemos aquí en la tierra. that we have had here on earth. He will take it into His hands. Otro fruto de la resurrección, And hermanos, another fruit of His resurrection es que gracias a que Jesús se levantó de los muertos, is that thanks that the Lord had resurrected from among the dead, podemos enfrentar el futuro we can confront the o el future, día de mañana or we can confront con confianza the next day y that seguridad perfecta en Dios. comes with the surety that we know God will be with us. Seguridad perfecta en paz. We have peace. Como el Señor mora en nosotros And because the Lord dwells in por us medio de su Espíritu, through His Spirit, nunca atravesaremos el valle solos. we will never go through the valley alone. La Biblia dice, The word says aunque andes en valle de sombra de muerte, that even though you walk through the valley of the shadow of the dead, no temerás mal alguno, you shall not fear. porque yo estaré contigo. He says, because I will be with you. No te dejaré ni te I will desampararé. not leave you Entonces, alone. hermano, el valle no lo atravesaremos solos. So we will not go through the valley alone, Él está para fortalecernos, because He is there to para fortify us, protegernos, to protect us, para guiarnos por este camino que nos ha marcado. and to guide us through this path that He has marked for us. Y cuando nuestra jornada termine, And when our journey is over,
y lo dije antes, and I said this before, el encargado, el que se ha tomado, hermanos, la responsabilidad the one who has taken the responsibility, de darnos la bienvenida or the one who will welcome us, es el Señor. is the Lord. Usted se imagina ese momento, hermano, Can you imagine that moment cuando el Señor le diga a alguno de nosotros, when the Lord will tell any of us, cuando le diga a Chris, when he tells Chris, bienvenido, welcome, bienvenido. welcome. Cuando le diga a usted, me diga a mí, When he tells you, when he tells me, bienvenido a mi casa. welcome to my house. Gloria al nombre del Señor. Ese momento, hermanos, es algo que todo cristiano anhelamos. That moment is a special moment that all of us as Es Christians algo que desire. cada uno de nosotros, It's hermanos, something that we deseosos await and que are ocurra ese momento, and hermano. desire for that moment to Aunque come. muchos no creen en el arrebatamiento, Even though many don't believe in the rapture, nosotros sabemos we know que es promesa de Dios. that it's a promise from God, Como lo leímos en Primera de Tesalonicenses 4. as we read it in 1 Thessalonians. Para terminar, hermanos, And to finish, la resurrección de Cristo the resurrection of Christ es el corazón de la fe cristiana. is the heart of the Christian faith, Sin ella, and without it, la predicación y la fe the preaching and the faith se volviera sin sentido. wouldn't make any sense. No tendría razón de ser It wouldn't have a reason to be, predicar a un Dios muerto. or for us to preach a God that is dead. Pero la Biblia dice But the Bible says que Dios es Dios de vivos that God is a God of those that are alive y no de muertos. and not of those that are dead. Gloria a Dios. The glory to God. Ese es el Dios, hermano, al cual yo sirvo y usted sirve. That is the God that you and I serve. Si alguien le puede hablar a Evelyn, por favor. Vamos a adorar el nombre del Señor, We'll worship the name of the Lord, dándole gracias a Dios por la resurrección. giving him thanks for his Y resurrection. hermano, no se olvide And do not forget que cada domingo, that every cada Sunday, primer día de la semana, every first day la costumbre, of the week, basados en la palabra de Dios, what we are used to based on the de word, nosotros, based on the word, es venir a celebrar la resurrección de Cristo is that we should always come and celebrate the resurrection of Christ aquí en su casa. here in his house. Porque nosotros, dije al principio, ninguno de nosotros Because none of us está de luto are in mourning o está triste porque Él murió por nosotros. or are sad because he died. Porque la Biblia dice Because the Bible says que Él resucitó al tercer día. that he resurrected on the third day. Y ahora está, dice, And now he is sentado a la diestra de Dios. sitting at the right De Dios hand Padre. of the Father. Ahora Él está, hermanos, esperando ese momento. And he is just waiting for that moment, Así como nosotros lo estamos esperando. like we are waiting. Yo creo que Él no se aguanta por vernos I think that allá en su casa. he can't wait to see us in his house. Así como usted y yo no nos aguantamos por conocerlo. Just like you and I cannot wait until we can see him. Estamos igual con Él. We are the same. Estamos en el mismo sentir. We are in the same feeling as him. Él está contando los segundos. He is counting the seconds. Él está contando, hermanos, el tiempo, el momento en que nosotros vamos a estar con Él. And he is waiting for the moment in which we will be with him. Y nosotros lo creemos así. And we believe it this way. La palabra de Dios dice, The hermanos, word of God says que Él tuvo, hermanos, que mostrarle las manos a Tomás. that it says that he had to show his hands to Thomas. Hasta que no vea, le dijo Tomás, Thomas said, until I see it tus for manos myself, con los hoyos your hands with the holes, a causa de los clavos, because of the nails, no voy a creer. I won't believe. Y Él le enseña las manos And so he shows him his hand como prueba, hermanos, as proof de que había resucitado. that he had resurrected. Nosotros le servimos al Señor por fe. But we serve the Lord by faith Nosotros sabemos que Él vive. because we know that he lives. Y no necesitamos, hermanos, convencer a nadie de And la we resurrección. don't need to convince anyone about the resurrection Porque podemos ver, hermanos, because we can see el fruto de la resurrección del we Señor. can see the fruit of the resurrection. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. We will praise the Lord this morning. Gloria. Si se puede poner de pie, hermanos, If you could please stand. le damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos concedió estar aquí. We give thanks to the Lord for the time that he's allowed us to be here. Yo no sé, hermanos, por qué muchos de nosotros no apartamos este tiempo para el Señor. And I don't know why many of us don't separate this time for the Lord.
Es un tiempo bien adecuado, hermano. because it's a time that is adequate. Si usted se levanta un poco temprano, If you wake up a little bit early, usted puede tomar desayuno en su casa then you can have your breakfast at home y venir a la casa del Señor. and then come to the house of the Y Lord. terminando el servicio, And once we're done with the service, nos vamos a almorzar, then we're going to go and have lunch. ya bien llenitos de la palabra de Dios. Now that we've been filled with the Word of God, Es un horario bien adecuado. it's a schedule or a time that is very Sin adequate. embargo, hermanos, But even so, no mucho le damos la importancia not many of us place the importance a celebrar a Cristo, to celebrate Christ a celebrar la resurrección de Cristo. and to celebrate the resurrection of Christ. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Give a hand praise to the Lord. Él es digno de toda gloria y de toda honra. He is worthy of all the honor and all the glory. Gloria, gloria a Dios. Adoremos al Señor. Démosle gracias a Él.